Hola muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos a la octava clase de Ciencias Naturales para octavo básico del programa EAR Chile. Hoy día vamos a ejercitar. Ya hemos visto todos los contenidos necesarios para esta unidad, para este año. Ya, en esta ocasión la unidad número 8 consiste en ejercicios de las primeras 4 unidades que ya hemos visto. Más que ejercicio es un recordatorio, un resumen. Por ejemplo, nosotros hemos visto en el primer video, que ustedes pueden repasar, ¿cierto? Hablamos de los modelos atómicos. Acuérdense que antes de hablar de los modelos atómicos como tal, hablamos de la historia, ¿cierto? De qué era un átomo, ¿ya? Y de los principales personajes que eran principalmente filósofos. Luego de un tiempo fueron personajes más científicos, como los que aparecen acá, ¿cierto? Los que hicieron distintos postulados para tratar de entender qué era un átomo. ¿Ya? Acuérdense de Aristóteles, de Demócrito, repasen esa parte de los videos, ¿ya? Esa materia. Personajes que plantearon un modelo atómico como tal, que trataba de explicar qué era un átomo, ¿cierto? Era Dalton en primera instancia en 1809, después Thomson, Rutherford, Bohr, ¿cierto? Y el modelo actual, que es el modelo mecánico cuántico, que está desarrollado y sigue siendo desarrollado por muchos científicos de forma paralela. ¿Sí? Es el modelo actual. Si yo les pregunto, ¿qué era lo importante del modelo de Dalton? ¿Ya? Ustedes tienen que saber las características, ¿cierto?, principales del modelo de Dalton. ¿Ya? Se los puedo preguntar en alguna prueba, ¿cierto? Y en el examen final que ustedes tengan, ¿cierto?, puede aparecer también preguntas de esto. Por ejemplo, Dalton, recuerden ustedes que consideraba que los átomos eran como unas pelotitas, como unas esferas, ¿sí? Tenían características únicas, formas y tamaños específicos. O sea, cada elemento que existe en la naturaleza, según Dalton, ¿cierto?, estaba formado por estas esferas, partículas indivisibles llamadas átomos, ¿cierto?, que tenían un cierto tamaño y forma, y color y características propias, que eran distintas a los átomos de otros elementos, de otras partículas. ¿Ya? Por lo tanto, habían átomos más grandes, más pequeños, ¿cierto? Y los simbolizaba con distintas formas estas bolitas, con distintos dibujos. ¿Ya? Él habló de la ley de proporciones múltiples y de la ley de proporciones definidas. ¿Ya? También tienen que echar un repaso a eso. ¿Ya? Aunque ese tema se ve un poco más en primero medio, segundo medio. Lo importante es que ustedes sepan que Dalton, ¿cierto?, plantea que los átomos eran como unas bolitas. Estaba Thomson, por otro lado, que se le atribuye ¿qué cosa? Se le atribuye el descubrimiento del electrón. ¿Recuerdan ustedes de eso? Thomson se le atribuye el descubrimiento del electrón, partículas negativas, que según él se encontraban incrustadas en la superficie de una gran esfera positiva. O sea, al modelo de Thomson también se le llamó modelo del budín de pasas. ¿Se acuerdan? Que tenía partículas negativas incrustadas en la superficie de esta esfera positiva. ¿Ya? Thomson trabajó, ¿cierto?, con experimentos rayos catódicos. Otro personaje importante fue Rutherford. Así como Thomson se le atribuye el descubrimiento del electrón, a Rutherford se le atribuye el descubrimiento del protón. ¿Sí? Él plantea que en el átomo hay un núcleo que está separado de los electrones, a lo que decía Thomson, ¿cierto? Es distinto. Thomson decía que era una esfera con carga positiva y los electrones estaban en la superficie. Rutherford dice que no, que el átomo está formado por un núcleo muy pequeño que está en el centro y que alrededor se están moviendo los electrones. Y esos electrones se mueven en forma circular, ¿cierto? Como si fuera un sistema solar. ¿Ya? Rutherford plantea que los electrones están separados del núcleo y por lo tanto hay un espacio vacío entre ellos, entre el núcleo y electrones. Rutherford trabajó con radioactividad, ¿sí?, en el cual hacía pasar partículas radioactivas, ¿cierto?, y tenían desviaciones al chocar con estos electrones que estaban separados. ¿Ya? Algunos pasaban de largo a través de los átomos, otros chocaban y se desviaban. ¿Ya? Rutherford entonces principalmente descubrimiento del protón, y lo principal es que el núcleo está separado de los electrones. O sea, hay un núcleo central y una electrósfera alrededor.
con espacio vacío entre medio. Sistema planetario se le llama. De hecho, el sistema planetario de Rutherford se había compensado también con las investigaciones y los avances que hizo Bohr. Bohr se dice que mejoró el sistema de Rutherford. ¿Ah? Bohr plantea mejoras al modelo Rutherford en términos de la energía y tratando de explicar cómo estos electrones no se van hacia el centro positivo que es este núcleo. Trató de explicar las fuerzas que mantienen y las energías que mantienen a los electrones girando alrededor del núcleo. ¿Ya? Todo lo relacionado con energías en el átomo fue Bohr el primero en plantearlas. ¿Ya? Ninguno de los tres personajes anteriores habló de energías en el átomo. Bohr fue el primero. Y él plantea que estas órbitas donde se mueven los electrones alrededor del núcleo, ¿cierto?, tienen distintas dimensiones y distintos tamaños. Y hay distintos niveles de energía. Entre más cerca, menor nivel de energía. Entre más lejos, son mayores los niveles de energía. ¿Sí? Bohr, energía. Y complementa al modelo planetario de Rutherford. Por eso que hoy en día se llama modelo planetario de Rutherford-Bohr. El modelo actual es el modelo mecánico cuántico, en el cual decíamos que el electrón se consideraba como si fuera una onda de energía, como la luz. Se movía en forma azarosa por todos lados. Y acá, más que moverse en una órbita, como lo decía Bohr y Rutherford, ¿cierto?, que todo el tiempo pasaba por el mismo camino, el modelo mecánico cuántico dice que el electrón se mueve al azar, en 3 dimensiones, formando una esfera, verdaderamente una esfera, en el cual el electrón se puede encontrar por acá, por acá, por allá, por acá, por acá, por acá. Es muy difícil, ¿cierto?, saber el momento preciso donde se va a encontrar un electrón. El principio máximo, el principio, ¿cierto?, de incertidumbre se le llama eso. Es muy difícil saber, o es imposible, casi imposible, saber en qué momento determinado se va a encontrar el electrón en una cierta posición. ¿Ya? Principio de incertidumbre. O sea, adquiere el electrón un movimiento tridimensional, formando más que una órbita, un orbital. ¿Sí? 2 puntos fundamentales del modelo mecánico cuántico, el actual. El electrón es una onda de energía, ¿cierto?, y tiene un comportamiento al azar, ¿ya?, que describe un orbital más que una órbita. Otra cosa importante que se haya visto, ¿cierto?, era con respecto al átomo. Recuerden ustedes que habíamos dicho que el núcleo estaba conteniendo los protones y los neutrones, y la electrósfera estaba conteniendo los electrones que giran alrededor. Este es el modelo antiguo, ¿cierto?, modelo Rutherford-Bohr. Se sigue utilizando por una sencillez y facilidad para representar al átomo. ¿Ya? Pero es un modelo antiguo, ustedes tienen que saberlo. Recuerden que los protones y los neutrones entonces están en el núcleo y los electrones están moviéndose alrededor. Habíamos visto esto también en los videos. Segundo video, habíamos hablado de número atómico y número másico. Se acuerdan que un elemento X está representado con 2 números, que esos números pueden estar en cualquier posición, decíamos. Pueden estar los 2 arriba, uno arriba, otro abajo, al revés, ¿cierto?, los 2 abajo, uno abajo y otro allá arriba al otro lado, ¿ya? No importa, puede estar en distintas posiciones. ¿Ustedes cómo van a identificar al número másico y al número atómico? Se simbolizaba con A y con Z, ¿se acuerdan? El número másico siempre va a ser el mayor en comparación al número atómico. Es casi el doble o más del doble, está cercano al doble del número atómico. ¿Sí? Entonces, no importa la posición que tenga, sino más bien ustedes se tienen que fijar en el valor del número. ¿Ya? El número atómico siempre es más pequeño que el número másico. ¿El número atómico qué representaba? Representaba la cantidad de protones que posee un átomo. ¿Sí? Y si el átomo está neutro, también va a representar la cantidad de electrones. O sea, si el número atómico es 6, va a indicar que este átomo X tiene 6 protones. Y además, si está neutro el átomo X, va a indicar que tiene 6 electrones también. 6 protones y 6 electrones. ¿Cierto? Acuérdense que los protones tienen carga positiva y los electrones carga negativa. ¿Qué otra cosa es importante de acuerdo al número atómico? El número atómico es único para cada elemento. O
O sea, si un elemento tiene un número atómico, un elemento X, tiene un número atómico de 6, y hay otro elemento, un elemento Y, que también tiene un número atómico 6, yo puedo asegurar que el X y el Y son exactamente el mismo elemento, ¿sí? Porque tienen el mismo número atómico, ¿sí? Es único para cada tipo de elemento. El número másico, por otro lado, indica el número de protones más neutrones que se encuentran en el núcleo. Por lo tanto, indica el peso del núcleo. ¿Ya? Recuerden ustedes que los protones y los neutrones son los que realmente pesan. El electrón, como es tan pequeño, alrededor de unas 1800 veces más pequeño que el protón o que el neutrón, su peso es casi despreciable comparado al protón o del neutrón. Por lo tanto, casi no se considera como una unidad de materia, una masa. Por lo tanto, la masa realmente del núcleo, o sea, del átomo, está dada por su núcleo, es decir, protones más neutrones. Y eso es el número másico. O sea, una fórmula importante que tienen que recordar es que el número másico es igual a protones más neutrones. Si yo quiero calcular el número de neutrones, lo que voy a hacer entonces es al número másico restarle la cantidad de protones. O sea, paso esto para allá, se está sumando, pasa para allá, restando. O sea, el número másico menos el número atómico me da la cantidad de neutrones. Tal como sale acá. Número másico menos número atómico. Entonces en esta parte, una de las cosas que más se les pregunta, dice cuál es la cantidad de protones y neutrones y electrones que poseen estos átomos. Por ejemplo, el carbono, que tiene un número atómico 6 y el número másico 13. Estamos claros que esos son el número másico y este atómico, ¿cierto? Porque este es el mayor y este es el menor. El mayor siempre es el másico. Entonces, ¿cuántos protones, neutrones y electrones tiene este átomo de carbono? Ya. Protones, 6, que indica el número atómico, ¿cierto? Neutrones, ¿cómo calculo? La diferencia. El número mayor, que es 13, menos el número menor, que es 6, me da un total de 7. ¿Sí? Ese es el número de neutrones. Y los electrones, como el átomo está neutro, ¿cómo yo sé que está neutro? Porque no son ningún más o menos por acá al ladito. Si aparece un más 2, o un menos 2, o un menos 3, eso es que tiene una carga. ¿Sí? Y ahí lo vamos a ver cómo calculamos. Lo vamos a recordar cómo se calcula. Entonces, como está neutro, la cantidad de electrones es la misma que de protones, es decir, el número atómico, 6. Protones 6, electrones 6, neutrones, la diferencia dijimos 7. En este caso, tengo un 16 y acá salen un montón de otros números. ¿Cómo lo identifico? Porque el número másico es generalmente el doble de esto, ¿cierto? Aproximadamente, un poquito menos o un poquito más. O sea, si la sufre es 16, este 32 es el número másico. ¿Sí? Entonces, la cantidad de protones sería 16. La cantidad de electrones, como está neutro, también sería 16. La cantidad de neutrones sería 32 menos 16, que aproximadamente es 16. Ahora, cuando tenemos iones, cuando tenemos cargas, ¿cómo lo hacemos? Vamos a decir que el átomo, en vez de estar neutro, ¿cierto?, tiene una cierta carga. O sea, en este caso tengo el bromo, que tiene una carga de -1. Esto significa que tiene un electrón más de lo normal. O sea, si estuviera neutro, tendría la misma cantidad que protones, 35 protones y 35 electrones. Pero como es negativo, significa que tiene un electrón más que los protones. Por lo tanto, si son 35 protones, ¿sí?, debería tener 36 electrones. ¿Sí? O sea, son 35 protones, 36 electrones. ¿Y cuántos neutrones? Ahí no me importa la carga. La carga solo me importa para calcular los electrones. Los protones siempre están dados por ese número y los neutrones por la diferencia entre esos dos números. Solo a los electrones le afecta la carga. Entonces, 79 menos 35 sería ¿cuánto? 44.
Tengo entonces que protones son 35, neutrones son 44 y los electrones serían 35 más 1, 36. Es como que hago la operación contraria. Si es menos 1, al 35 le sumo 1. Si esto fuera más 1, al 35 le resto 1. Por ejemplo acá, el magnesio 12, los protones serían en este caso 12. Los neutrones sería la diferencia, 24 menos 12, 12 también. Pero los electrones serían 12, que es el valor normal si fuera neutro, pero que hay cargas positivas, dos cargas positivas, es decir, le faltan dos electrones. Por lo tanto, a ese 12 le resto, si acá será un más, le hago un menos 2 electrones. Serían, por lo tanto, 10 electrones. ¿Sí? Electrones entonces serían 10, neutrones 12 y protones la diferencia, neutrones la diferencia, 24 menos 12, 12 también. En este caso tengo protones 8, neutrones 16 menos 8, 8. Electrones serían 8 si estuvieran neutros, porque como sale una 2 con una carga negativa, le sumo 2. Hago la operación contraria, le sumo 2 electrones. Entonces, en vez de tener 8 electrones, tendría 10 electrones. ¿Sí? Otra cosa importante, recuerden ustedes, los tipos de enlaces. Hay enlaces metálicos, enlaces covalentes, enlaces iónicos, que son los 3 enlaces más importantes y fuertes de todos. Hay otros que son, entre comillas, enlaces, que son las interacciones intermoleculares. Más que ser enlaces mismos como tal, son atracciones entre moléculas. El enlace metálico es el enlace que se da entre los metales y es el enlace más fuerte de todos. Eso lo van a ver en más detalle en primero medio. El enlace covalente es un enlace que se produce entre moléculas, ¿cierto?, que son más o menos no muy cargadas, ¿ya? Y es un enlace muy firme, muy estable. Es propio de las moléculas orgánicas o moléculas biológicas. Acá en el enlace covalente es un enlace en el cual se comparten los electrones. Por ejemplo, acá hay un par de electrones que se está compartiendo entre estos dos átomos. El enlace iónico, por otro lado, es un enlace en el cual un átomo pierde o cede completamente un electrón al otro átomo. Por ejemplo, este átomo está perdiendo un electrón, lo está entregando acá, y este átomo se quedó entonces con 2 electrones, con el del que tenía, más este otro, ¿cierto?, que lo entregó este átomo de aquí, queda con los 2 electrones. Ahora, él, que perdió un electrón, va a quedar positivo, perdió una carga negativa, queda positivo. Y este, que estaba neutro, igual protón, igual electrón, ganó una carga negativa, por lo tanto tiene más cargas negativas que positivas, por lo tanto queda negativo. ¿Sí? Uno queda positivo, el que pierde el electrón, y el otro que gana el electrón queda negativo. Ahora, como tienen distintas cargas eléctricas totales, se atraen. ¿Sí? Se atraen. Eso es el enlace iónico. Por eso se unen. ¿Ah? Las interacciones intermoleculares son las fuerzas de atracción, por ejemplo, dipolo-dipolo del agua, o, por ejemplo, de Van der Waals entre las moléculas neutras. ¿Ah? Las moléculas también tienen ciertas características eléctricas. Por ejemplo, tienen carga eléctrica. ¿Ah? La carga eléctrica positiva, como dijimos, o carga eléctrica negativa, ¿cierto? Las cargas, por ejemplo, positiva con negativa se atraen. Lo negativo con positivo, lo mismo, hay atracción. Pero va a haber repulsión siempre y cuando, ¿cierto?, haya dos cargas positivas juntas o dos cargas negativas juntas. Entre ellas se repelen. Si estamos hablando de electrificación de cuerpos o de electricidad de los cuerpos, tenemos que ver lo que es cómo se electrifican los cuerpos. Si una de las formas es por frotación, frotamiento, que es lo típico cuando nosotros podemos frotar con el cuello, con la ropa o con el pelo, ¿cierto? Algún utensilio plástico como un lápiz o como una regla, ¿ya? O bien con un pañuelo, ¿cierto?, lo podemos frotar, y vamos a ver que
ciertos pedacitos de papel o de otros componentes, ¿cierto?, se pegan a ese lápiz. ¿Ya? El pelo también se tiende a pegar fácilmente. ¿Ya? Se quedan adheridos ahí. O sea, yo estoy haciendo que un cuerpo que era neutro, el lápiz, al frotarlo, estoy haciendo que se muevan sus electrones de un lado para otro. Y eso hace que se genere un campo de gravedad, eléctrico, ¿sí?, de electrificación. Y eso atrae partículas hacia él. Otra forma es por la inducción. O sea, yo tengo una varilla con carga negativa, lo acerco a esta esfera que tiene carga positiva por un lado, o sea que está mezclado, es neutro, pero como lo acerco, estoy haciendo que las partículas negativas se repelan con esa y tratan de escapar de esta esfera. Por lo tanto, quedan cercas, escuchando su, por decirlo así, su bella melodía, ¿ya?, las partículas positivas, los protones. O mejor dicho, los mismos átomos que estaban ahí no se movieron, pero lo que sí se movieron son los electrones que escaparon a otro extremo. Recuerden que en un átomo los electrones son los que se mueven, más que los protones y neutrones, los que se pueden intercambiar. Entonces, esos electrones que quedaron alejados se pueden separar al conectar a la Tierra este cable, quedando por lo tanto en la esfera, al irse estas cargas negativas a Tierra, queda en la cara puras partículas positivas. Eso se llama inducción. El contacto es cuando tengo un cuerpo cargado, lo acerco a una esfera que está en cierto modo bien delimitada sus componentes positivos y negativos, y al acercarlo ocurre una atracción. Eso se llama estratificación por contacto. O sea, estimulo que existe una diferencia de carga, de comportamiento entre las partículas. Hay distintos materiales para esto, chiquillos. Hay materiales que son conductores o semiconductores, por ejemplo, o aislantes. ¿Ya? Los metales son principalmente conductores, súper buenos conductores. Algunas aleaciones o mezclas de metales también son más que nada semiconductores. En cambio, aislantes como tal son sustancias que no dejan pasar el calor. Ahí tenemos la madera, tenemos por ejemplo algunos plásticos. Cada vez se están haciendo plásticos más resistentes. Estados de la materia. La distancia y fuerza de atracción entre las moléculas del sólido, líquido y gas. Acá tenemos ciertas características entre las partículas de un gas, líquido y un sólido. La primera diferencia que podemos ver en las imágenes es que acá, ¿cierto?, el espacio que ocupa el gas es mucho mayor, o puede ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque se está moviendo para todas las dimensiones, ¿cierto?, y está chocando con las paredes, como ya hemos visto, y eso hace que el espacio, si se puede agrandar, se agrande. ¿Ah? Si no se puede agrandar, va a empezar a tener complicaciones. La fuerza de atracción entonces de las movilidades es pequeña. Está el estado líquido, que también tiene una fuerza de atracción entre las moléculas que es intermedia, no se atrae mucho, tiende a estar separado, entonces tiende a separarse, ¿ah?, pero se mueve más que un sólido, menos que un gas. ¿Ah? Acá la distancia entre las moléculas es pequeña, son desiguales, desordenadas, pero es más pequeña que las distancias que tiene un gas. Perdón. Y en un sólido, la fuerza de atracción entre las moléculas es bastante grande, las mantiene muy cerquitas, muy cercanas y ordenadas. ¿Ah? La distancia entre las moléculas es principalmente pequeña. Las distancias intermoleculares tenemos los grandes gases, intermedias y pequeñas en los sólidos. ¿Sí? Muchachos, eso es todo por ahora. En el próximo video vamos a repasar un poco más y tratan de hacer ejercicios. Y manden sus dudas. Que estén bien, cuídense, nos vemos, chao.